Mi hermano volvió a perder su trabajo y me pidió que cubriera sus facturas por un tiempo, diciendo que sería hasta que me recupere. Así que salté. La verdad es que estoy cansado de oír lo mismo desde hace 15 años. Soy un padre soltero con un hijo de 10 años llamado Henry, al parecer, el salvavidas financiero de la familia. Vivo en las afueras, a unos 45 minutos de mis padres. Soy dueño de mi casa, la pagué por completo hace 2 años, y he estado trabajando a distancia desde que empezó la pandemia. Mi trabajo paga bien y siempre he sido responsable con el dinero. Sin lujos, sin derroches, simplemente inteligente. Pensé que eso me ganaría respeto o, al menos, mi propio espacio. Graham, por otro lado, tiene 38 años, no ha mantenido un trabajo estable en más de una década y todavía se considera demasiado bueno para un trabajo de nivel inicial. Estudió producción musical en la universidad, luego intentó ser DJ, después se metió en una idea de startup a medio cocer sobre NFTs, luego en un boletín de criptomonedas que, según él, tenía unos miles de seguidores, y ahora, estaba de nuevo en el paro. Supe que algo se avecinaba en el segundo en que entré en la casa. Mamá tenía esa sonrisa de labios apretados que pone cuando ha ensayado algo en su cabeza 10 veces y cree que va a sonar natural. Papá estaba inusualmente callado y Graham ya estaba en la mesa. Esa fue la primera señal de alarma. Graham nunca llega temprano. Pasamos por la charla trivial. El trabajo, el tiempo, cómo le iba a Henry en el colegio. Respondí educadamente, dejando que la conversación pasara de largo como siempre. Mamá sirvió el asado. Graham hizo una broma casual sobre que la salsa era comestible esta vez, y yo me reí solo para mantener la calma. Pero entonces, justo cuando estaba cortando la carne, mamá dejó el tenedor y se limpió los labios con la servilleta como si estuviera a punto de dar un discurso. Bueno, dijo con esa entonación que significaba prepárate. Graham ha tenido un poco de mala suerte en el trabajo. Ni siquiera levanté la vista. Otra vez. Ella me ignoró. Su empresa hizo recortes de personal y fue completamente inesperado. Despidieron a mucha gente con mucho talento. Levanté una ceja. ¿Era el puesto de marketing en la empresa de aplicaciones o lo de las criptomonedas? Elliot, espetó ella. No es momento para sarcasmos. No es sarcasmo. Literalmente no recuerdo qué trabajo tenía esta semana. Papá intervino, con voz baja pero firme. Tu hermano está pasando por un momento difícil. Somos una familia. Nos apoyamos mutuamente. He estado apoyando a esta familia desde que tenía 20 años, murmuré. Mamá siguió adelante, claramente siguiendo un guión. El alquiler de Graham vence la próxima semana, y con la economía como está, pensamos que lo más sensato sería que le ayudaras a cubrir sus facturas por un tiempo, solo hasta que se recupere. Lentamente, dejé mi tenedor en la mesa. Perdona. ¿Qué? Ella sonrió. Tú tienes la casa, el trabajo, los ahorros, y siempre dices que Henry no necesita mucho. Vives cómodamente. Y por eso, dije lentamente. ¿Crees que debería, sin más, pagar el alquiler de mi hermano de 38 años? Papá intervino de nuevo. La familia ayuda a la familia. Sin quejas. Hubo un largo silencio. Podía sentir cómo se tensaban los músculos de mi mandíbula. Miré a Graham, que tuvo la audacia de encogerse de hombros. No es para siempre, hermano. Solo unos meses. Ya has dicho eso antes, le dije. Cada vez que fracasas estrepitosamente, son, solo unos meses, y luego se convierte en un año, y entonces soy yo quien paga la factura de tus malas decisiones mientras tú juegas a la Xbox en calzoncillos. Graham se rió. Lo haces sonar como si fuera un vago. ¿Sabes lo difícil que es encontrar trabajo ahora mismo, especialmente con mis habilidades? ¿Qué habilidades? Mamá se quedó sin aliento. Elliot, ¿qué? Lo pregunto en serio. ¿Qué habilidades comerciales tiene Graham que justifiquen que yo quite dinero del fondo para la universidad de mi hijo para que él pueda fingir que busca trabajo? Fue entonces cuando papá golpeó la mesa con la mano. ¿Basta? Ayudarás a tu hermano. Hemos hecho mucho por ti. Ah, sí, le corté.
¿Te refieres a cuando me dijiste que tenía que pedir préstamos para la universidad porque no había suficiente ahorrado? ¿O cuando dijiste que no podía volver a casa después de mi divorcio porque erais demasiado viejos para lidiar con un niño en casa? ¿Te refieres a ese tipo de apoyo? Mamá se levantó. Eso es el pasado. Sí, lo es. Y lo superé sin ayuda. Graham se reclinó en su silla, sonriendo con suficiencia. Tío, siempre has tenido un complejo de mártir. Quizás si no fueras tan tacaño. Fue entonces cuando me levanté, con calma, deliberadamente. Fui a la cocina, me serví una taza de café y volví a la mesa. Tomé un sorbo lento, dejé que el calor me quemara un poco la lengua, y luego miré directamente a mis padres. Bueno, si estamos jugando al juego de la familia ayuda a la familia, supongo que ahora es vuestro turno de ayudarle. Mamá parpadeó. ¿Qué significa eso? Voy a vender mi casa. Papá frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estoy harto de ser la red de seguridad. Si Graham necesita un lugar donde vivir, que se mude aquí con vosotros. Podéis darle de comer, pagarle las facturas y escuchar sus excusas. Parecéis pensar que tiene mucho talento. Dejad que actúe en las cenas familiares. Eso es ridículo, dijo mamá bruscamente. No puedes simplemente. Puedo y lo haré. El papeleo ya está en marcha. No lo estaba. Todavía no. Pero ellos no lo sabían. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. La sonrisa de Graham desapareció. Papá parecía que iba a decir algo, pero no lo hizo. Mamá se sentó lentamente, con las manos temblando ligeramente. No lo dices en serio, dijo. No respondí. Todavía no. Pero decía en serio cada una de mis palabras. Y eso era solo el principio. Al principio no me tomaron en serio. Mamá llamó más tarde esa noche, con una voz melosa como si pensara que podría hacerme sentir culpable para que me retractara. Sé que dijiste algunas cosas en el calor del momento, Elliot, empezó. Pero esta familia te necesita. Siempre te hemos necesitado, enfatizó. Siempre, como si fuera un cumplido, como si ser aquel en quien confiaban sin dudarlo fuera una insignia de honor que debería llevar con orgullo. No estaba bromeando, le dije. No voy a volver a sacar a Graham de un apuro. Pero, cariño, ¿y Henry? ¿De verdad quieres arrancarlo de su entorno por esta rencilla insignificante? Y ahí estaba, la carta que siempre jugaban. Henry. Mi hijo, mi orgullo, mi ancla a la realidad cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Lo había criado casi solo desde que su madre se fue cuando él tenía 5 años. Se mudó a California por trabajo y no la hemos vuelto a ver. Nunca me quejé, nunca dejé de pagar la pensión alimenticia, nunca pedí ayuda, incluso cuando comía ramen 3 noches a la semana para poder pagar el alquiler. Y mis padres, venían de visita una vez al mes, le traían un juguete y luego se iban como si nos estuvieran haciendo un gran favor. Así que cuando mamá intentó hacer parecer que le estaba haciendo daño por defenderme, algo dentro de mí se rompió. No tienes derecho a hablar de Henry, dije fríamente. Es la única razón por la que no he cortado todos los lazos con vosotros. Se quedó en silencio por un segundo. Luego, el tono cambió. Te has vuelto un amargado, Elliot. Frío. Solías ser tan respetuoso, tan servicial. No te criamos para que fueras tan egoísta. No, dije. Me criasteis para limpiar vuestros desastres, para hacer de padre de vuestro otro hijo, para sonreír y asentir mientras lo elogiabais por hacer lo mínimo y me castigabais por tener éxito sin vosotros. Clic, colgó. Me quedé mirando el teléfono durante un buen rato, con el corazón latiendo más fuerte de lo que esperaba. No por ira, sino por liberación. Pero ese fue solo el primer disparo. Lo que siguió fueron 3 semanas de guerra silenciosa. Mis padres dejaron de llamar. Graham me envió algunos mensajes de texto poco entusiastas preguntando si todavía estaba enfadado. No respondí. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. Me centré en el trabajo, llevé a Henry a un museo, le ayudé con su proyecto de ciencias.
Empezamos a jugar al ajedrez por las noches, y se estaba volviendo extrañamente bueno, sospechosamente rápido para un niño de 10 años. La casa se sentía en paz, hasta un miércoles por la mañana sobre las 11. Recibí una llamada de mi vecina, la señora Riley. Elliot, cariño, ¿te estás mudando? Todavía no. ¿Por qué? Bueno, hay un camión en tu entrada. Un par de hombres están metiendo cajas. Pensé que quizás la estabas alquilando. Sentí un vuelco en el estómago. No tenía a nadie programado para nada. Ni mudanzas, ni entregas, ni mantenimiento. Cogí las llaves, le dije al trabajo que tenía una emergencia y conduje a casa como un poseso. Cuando llegué, efectivamente había un camión de mudanzas en mi entrada. 2 tipos con camisetas azules estaban metiendo cajas. Uno de ellos levantó la vista y me saludó con la cabeza. Oye, ¿tú eres Elliot? Sí. Consultó un portapapeles. Solo estamos dejando esto para tu hermano. Dijo que se queda aquí temporalmente. Parpadeé. Disculpa. Como si lo hubiera invocado, Graham salió por la puerta de mi casa. Mi puerta principal, con una sonrisa de suficiencia y una lata de refresco en la mano. Hola, hermano. ¿Tranquilo? Son solo un par de cosas. Me quedé allí, atónito. ¿Cómo has entrado? Mamá tenía una llave de repuesto. Dijo que no te importaría que me quedara un tiempo. Me iré antes del fin de semana. Pasé a su lado y entré en mi casa. El salón ya estaba abarrotado de cajas. La puerta de mi cuarto de invitados estaba abierta. Su maleta estaba sobre la cama. Una bolsa de lona en la esquina. Una de mis sudaderas tirada en la silla. Mi espacio seguro estaba siendo invadido. Me volví hacia él. ¿Fue? Lárgate. Tranquilo, no voy a destrozar el sitio. Solo necesito unos días para arreglar algunas cosas. No, no tienes derecho a colarte en mi casa y actuar como si fuera un favor. Ni siquiera preguntaste. Se burló. Porque habrías dicho que no. Y con toda la puta razón. Levantó las manos. Bien, me iré. Solo dame hasta mañana. Pero no confiaba en él. Esa misma tarde llamé a un cerrajero e hice que cambiaran las cerraduras mientras Graham se sentaba fuera, enfurruñado en la acera, llamando a mamá para chivarse de mí como si fuéramos niños otra vez. Apareció una hora más tarde, gritándome en la entrada sobre cómo había traicionado a la familia. Le cerré la puerta en la cara. Me sentí bien, pero las cosas volvieron a escalar la semana siguiente. Henry llegó a casa del colegio con cara de confusión. La abuela me ha recogido hoy. Parpadeé. ¿Que ella qué? Sí. Dijo que trabajabas hasta tarde y le pidió a la secretaría del colegio que me entregara a ella. Pensaba que les habías dicho que solo tú podías hacerlo. Lo había hecho. Absolutamente. Llamé al colegio inmediatamente, exigiendo saber qué había pasado. Dijeron, la señora Asgraff, la secretaria, asumió que di permiso porque es su abuela, ¿verdad? Perdí los estribos. De forma educada, profesional, pero firme. Esa noche, senté a Henry y le expliqué lo que eran los límites. ¿Es listo? Lo entendió. Pero me sacudió. No solo que mis padres hubieran cruzado la línea, sino que usaran a mi hijo para manipular la situación. Al día siguiente envié un correo electrónico formal al colegio, dejando meridianamente claro que solo yo tenía permiso para recoger a Henry. Nadie más. Sin excepciones. Luego, llamé a mi abogado. No le conté a nadie de mi familia sobre esa parte. Todavía no. Quería que pensaran que todavía estaba a la defensiva. Pero no había terminado. 2 días después, recibí un aviso de mi banco. Se había intentado una transferencia bancaria desde mi cuenta corriente por $4,200. Marcada. Bloqueada. Gracias a Dios. Revisé los registros de inicio de sesión. El intento había provenido de una dirección IP registrada en la dirección de mis padres. Ese fue el momento. Ese fue el segundo exacto en que supe que esto ya no era solo favoritismo.
No era solo consentir. Era traición. Le habían dado a Graham mi llave de repuesto, le habían dejado entrar en mi casa, habían intentado manipular a mi hijo, y ahora estaban intentando robarme activamente. No llamé. No grité. Me quedé en silencio, lo que para alguien como yo es cuando realmente deberías empezar a preocuparte. El siguiente domingo llegó y se fue. Sin almuerzo, sin visita, sin contacto. Luego, el lunes por la mañana, lo vi. Una publicación de mamá en Facebook. Tan orgullosos de nuestro hijo Graham por dar un paso al frente y ayudar con el negocio familiar en estos tiempos difíciles. La verdadera familia se apoya mutuamente. A diferencia de algunas personas. Los comentarios estaban llenos de simpatía. Gente ofreciendo apoyo. Uno incluso llamó a Graham una inspiración. Y, por supuesto, Graham respondió a todos personalmente, interpretando su papel como un actor de Broadway. No respondí. Simplemente seguí recopilando pruebas, capturas de pantalla, extractos bancarios, correos electrónicos. Y entonces hice una llamada a mi prima, Ava. Ava es asistente legal, muy astuta. No le caen muy bien mis padres. No ha hablado con ellos en años después de un drama de herencia que involucró a su lado de la familia. Pero le encanta un buen escándalo familiar. Le conté todo, se lo expuse todo. Hizo una pausa al final de la llamada y dijo, «No te va a gustar lo que te voy a decir». «¿Qué? ¿Sabes la casa en la que vives?» «Sí. Técnicamente, tus padres todavía tienen un gravamen sobre ella». Se me encogió el estómago. «¿Qué? Fueron CEO firmantes de la hipoteca original cuando la compraste, ¿verdad?» «Sí, pero la pagué». «Claro, pero si nunca quitaron formalmente su nombre de la escritura, técnicamente todavía podrían interferir con la venta o, peor aún». Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. No solo estaban invadiendo mi vida por desesperación. Estaban jugando a largo plazo. Querían el control y no iban a parar hasta que no me quedara nada con lo que luchar. Pero cometieron un error crítico. Subestimaron hasta dónde llegaría para proteger a mi hijo y con qué sigilo podía preparar una tormenta. La casa se sentía más fría después de eso. No de una manera física, aunque sí empecé a mantener el termostato más bajo para ahorrar en facturas. Sino de esa manera psicológica y silenciosa que no notas hasta que estás caminando por el pasillo y sientes que algo falta, como si la paz hubiera sido succionada y reemplazada por una tensión que se aferraba a las paredes. Quizá era la paranoia. Quizá era saber que las cerraduras no eran suficientes, que mis propios padres habían cruzado una línea tan profunda que se me erizaba la piel. Pasé mucho tiempo simplemente existiendo, no viviendo realmente. Todavía no. Seguía levantándome a las 7, le preparaba el desayuno a Henry, le ayudaba a hacer la mochila, pero empecé a beber más café de lo habitual, a dejar los platos más tiempo en el fregadero. Abría el mismo cajón de la cocina 3 veces seguidas y olvidaba por qué estaba allí. Me sorprendía a mí mismo mirando la pared sobre mi escritorio durante las reuniones de Zoom, asintiendo mientras mi mente reproducía cada frase que mi madre había dicho en aquel almuerzo de domingo. Cada mirada de suficiencia que Graham me dirigió en mi porche. Cada comentario en internet. Me estaba desmoronando lentamente, y nadie lo veía, excepto quizás Henry. Una noche, entró en mi habitación después de lavarse los dientes, con esa camiseta de Batman con la que había estado obsesionado durante un año entero. Se sentó en el borde de mi cama, jugando con los cordones de su pijama. «Papá», preguntó, sin mirarme directamente. «Sí, campeón. ¿Estamos bien?» Casi me rompió. «Por supuesto», dije, intentando sonreír. «¿Por qué preguntas?» «Porque has estado triste. Antes cantabas cuando hacías tortitas». No me había dado cuenta de que había dejado de hacerlo. Esa noche lo abracé fuerte, más tiempo de lo habitual, y me prometí a mí mismo que nos sacaría de este lío. No solo de la casa, sino de toda la trampa, la correa emocional que mi familia había mantenido alrededor de mi cuello durante décadas. Pero para hacerlo, tenía que empezar de nuevo. No desde cero, sino desde un lugar real. Lo primero que hice fue sacar todos los archivos que tenía desde el día que compré la casa. Registros de la hipoteca, transferencias de la escritura, correos electrónicos del banco.
Me quedé despierto hasta las 2 de la madrugada algunas noches, peinando PDFs escaneados en busca de una cosa, una ventaja. Y la encontré. Un único correo electrónico fechado hace 8 años, de la cuenta de mi padre a nuestro agente de préstamos. En él, decía, y cito, nos gustaría que nuestros nombres fueran eliminados del título una vez que Yacht supere el umbral de pago de 5 años. Siempre se pretendió que esta fuera su casa. Pero nunca lo llevaron a cabo. Probablemente se olvidaron. O quizás pensaron que siempre serían parte de ella, que seguía siendo su red de seguridad, no la mía. Le reenvié el correo a Ava al día siguiente. Respondió con una sola palabra, oro. Luego vino el bloqueo financiero. Cambié todas mis contraseñas. Habilité la autenticación de 2 factores con un dispositivo de respaldo que Graham no podía tocar. Saqué el fondo universitario de Henry y lo puse en una cuenta separada en una nueva institución financiera. Verifiqué 2 veces el título de mi coche, mis pólizas de seguro, incluso los servicios públicos. No quería huellas suyas en nada. Luego abrí una nueva cuenta de ahorros, una que mis padres no podían rastrear, porque sabía por experiencia que si mencionabas el nombre de un banco, aunque fuera una vez de pasada, mi madre podría camelarse a alguien para enterarse accidentalmente de más de lo necesario. Tenía un don con los recepcionistas, como una tía cotilla que hace que la gente se sienta culpable y comparta de más. Empecé a meter cada céntimo extra en esa nueva cuenta. Dejé de pedir comida a domicilio, cancelé los servicios de streaming, me corté el pelo yo mismo. Era temporal. Solo necesitaba tiempo. La caída no llegó en un solo momento. No fue una gran crisis en público ni una explosión dramática. Fue más silenciosa que eso, más privada. Fue despertarme una mañana y darme cuenta de que no le había enviado un solo mensaje a un amigo en 3 semanas. Fue revisar la nevera y darme cuenta de que no había comido nada más que tostadas y huevos durante 4 días seguidos porque ir a la compra me parecía demasiado esfuerzo. Fue estar tumbado en la cama a las 3 de la madrugada, mirando al techo, preguntándome si yo era el loco, si tal vez tenían razón, si tal vez era egoísta, frío, desagradecido. Y luego pensar en Henry y salir de ese bucle, porque no podía permitirme una espiral. No por mucho tiempo. La reconstrucción comenzó con una sola pregunta. ¿Qué es lo que realmente quiero? No lo que me dijeron que quisiera. No lo que haría feliz a mamá. No lo que mantendría a Graham a flote. Yo. La respuesta llegó más lentamente de lo que esperaba. Al principio, era solo paz, límites, un nuevo comienzo. Pero cuanto más me sentaba con ello, más específico se volvía. Quería vender la casa, no porque estuviera huyendo, sino porque quería tener la opción. Porque, por primera vez, quería vivir en un lugar que fuera completamente mío, sin ataduras. Así que llamé a una agente inmobiliaria. Se llamaba Celeste. 40 y tantos años, traje elegante, apretón de manos firme. Recorrió la casa con un portapapeles y un puntero láser, hablando del atractivo exterior y las fotos para el anuncio. Le conté todo, incluso la complicación del gravamen, incluso el drama familiar. Asintió, sin inmutarse. Te sorprendería cuánta gente vende sus casas para escapar de sus parientes, dijo con una sonrisa. Me recomendó un abogado especializado en resolver complicaciones de títulos. Una semana después, estaba en su oficina revisando el papeleo mientras Ava se sentaba a mi lado como un halcón. Presentamos una petición para que se corrigiera la escritura de la casa y se eliminara el gravamen, citando el correo electrónico original y años de pruebas financieras. Mis padres recibieron la notificación. Y por primera vez en años, me llamaron. No mamá, no papá. Graham. Hermano, dijo, estás siendo un cabrón ahora mismo. Estás metiendo a mamá y a papá en problemas legales, por una casa, por un alquiler. No respondí. ¿En serio estás haciendo esto después de todo lo que han hecho por ti? ¿Te refieres a entrar en mi casa, intentar sacar a Henry del colegio a mis espaldas o robar de mi cuenta? Eso fue idea de mamá, soltó, y luego hizo una pausa. Quiero decir, nadie robó nada. Acabas de admitirlo. Colgó. Me recliné en mi silla y me reí. No una risa amarga. No esta vez. Me sentí bien.
La reconstrucción no fue solo legal o financiera. Fue mental. Empecé terapia de nuevo. No había ido desde mi divorcio, pero encontré un terapeuta genial llamado Joel, especializado en trauma familiar y recuperación de límites. Todos los jueves a las 6 de la tarde, me sentaba en una videollamada y desempacaba años de culpa y resentimiento que ni siquiera sabía que llevaba encima. Dijo algo que se me quedó grabado: te criaron para sentirte responsable de la comodidad de los demás. Ahora estás aprendiendo que está bien priorizar tu propia paz. Y lo estaba haciendo. Reconecté con amigos, empecé a correr de nuevo, aunque solo fuera alrededor de la manzana con Henry en su bicicleta a mi lado. Cocinaba más, dormía mejor. Incluso empecé un proyecto paralelo, una aplicación para gestionar los horarios de custodia compartida. Nada del otro mundo, solo algo para mantener mi mente trabajando en construir de nuevo, en lugar de en romper. Henry notó el cambio. «¿Estás cantando otra vez?», dijo una mañana mientras yo hacía tortitas. «Sí, lo estoy. Me gusta más así». «¿A mí también, campeón?». «¿A mí también?». Pero sabía que no había terminado. El proceso legal me había comprado tiempo, pero no la victoria. Mis padres habían respondido a la demanda con su propio abogado, uno que no reconocí, pero que claramente había recibido una versión de la historia en la que yo era el villano. Alegaban acuerdos verbales y entendimiento mutuo, e incluso intentaron pintarme como emocionalmente inestable basándose en nada más que rumores. Era frustrante, agotador, pero no sorprendente. Lo que sí fue sorprendente fue cuando llamaron a mi puerta un sábado por la tarde. La abrí y encontré un sobre manila en el felpudo. Dentro había una carta del abogado de mis padres exigiendo una compensación financiera inmediata por la plusvalía compartida de la casa, por un total de $72.000, o de lo contrario solicitarían una orden judicial para bloquear la venta por completo. Ese fue el momento en que todo se detuvo. La caída había terminado. Había tocado fondo y ahora, finalmente, era el momento de levantarme. Pero no con ira, no con caos. Con silencio, con estrategia, con control. Y el plan que estaba a punto de poner en marcha no solo nos protegería a Henry y a mí. Se aseguraría de que nunca pudieran volver a hacer algo así, nunca más. El sobre permaneció en la mesa de mi cocina durante 3 días. No lo toqué después de la primera lectura. No lo releí. Ni siquiera lo miré, pero tampoco lo tiré. Se quedó allí como un trofeo, o quizá una amenaza. Un recordatorio final de que, por mucho que intentara vivir en paz, mi familia no tenía intención de soltarme. No a menos que se vieran obligados. $72.000. Eso es lo que querían. ¿Por qué? Por firmar un papel hace 10 años, por un nombre en un préstamo que yo pagué por completo, por una casa que nunca habían mantenido, nunca habían mejorado, nunca habían visitado sin un juicio en sus ojos. Era pura arrogancia envuelta en jerga legal. Respiré hondo. Luego abrí mi portátil y empecé a planificar. Lo primero que hice fue reunirme con Ava en persona. Nos sentamos en un diner a 2 pueblos de distancia, en un lugar neutral. Se deslizó en el reservado con una carpeta ya en la mano y una mirada que decía que estaba más que lista para ir a la guerra. He estado investigando, dijo, abriendo la carpeta. Esa carta es un farol. ¿Cómo lo sabes? Porque su reclamación se basa en algo llamado plusvalía implícita, pero no hay pruebas de copropiedad, ni registros de pagos de mantenimiento, nada más que ese correo electrónico donde tu padre dice literalmente que tenían la intención de que la casa fuera tuya. Además, tú has pagado los impuestos. El seguro, las reparaciones, todo. Ellos nunca han contribuido ni un céntimo. Hizo una pausa y sonrió. También he investigado a su abogado. Está semi-retirado y se ocupa principalmente de disputas vecinales y divorcios de poca monta. No van a la yugular, Elliot. Están dando palos de ciego. Sentí un atisbo de esperanza, pero la esperanza no era suficiente. Necesitaba certeza. Quiero ir más lejos, dije. No solo quiero ganar. Quiero que queden expuestos. Ava levantó una ceja. ¿Hablas en serio? Estoy harto de jugar a la defensiva. Metieron a Henry en esto. Intentaron vaciar mis cuentas.
Allanaron mi propiedad. Manipularon. Y ahora intentan desangrarme bajo el pretexto de la familia. Quiero una ruptura limpia, pero la quiero con consecuencias. Ava sonrió. Ahora sí que nos entendemos. El primer paso fue la respuesta legal. Redactamos una contracarta, tranquila, profesional, letal en su precisión. Estimado señor Clark, hemos revisado la demanda de su cliente con respecto a la propiedad del señor Elliot Carpenter y consideramos que la reclamación carece de fundamento tanto fáctico como legal. Si sus clientes deciden emprender acciones legales, estamos preparados para presentar una moción de sentencia declaratoria confirmando la propiedad exclusiva, así como una contrademanda por acoso, difamación e intento de fraude, respaldada por intentos documentados de acceso no autorizado a la propiedad y las finanzas del señor Carpenter. Recomendamos encarecidamente a sus clientes que reconsideren su postura. Atentamente, Ava Delgado, consultora legal. Enviamos la carta por mensajero. Certificada, con seguimiento, con acuse de recibo. Luego esperamos, pero no me quedé de brazos cruzados. Segundo paso, la reputación. No publiqué nada en Internet. Eso habría sido demasiado fácil y obvio. En su lugar, me centré en unos pocos contactos estratégicos. Una fue la señora Jenkins, mi antigua profesora de inglés del instituto, que ahora dirigía el boletín comunitario. Adoraba a Henry, siempre preguntaba por él cuando nos cruzábamos en la biblioteca o el supermercado. Cuando le conté que mis padres habían intentado sacar a Henry del colegio sin mi permiso, se quedó con la boca abierta. ¿Qué hicieron qué? Sí. Dijeron que me estaban haciendo un favor. Sus labios se apretaron tanto que desaparecieron. Bueno, eso va a ir en la columna. Levanté una ceja. ¿Qué columna? Oh, ya lo verás. 3 días después, apareció un artículo titulado Cuando se cruzan las líneas familiares, una historia que todo padre debería escuchar. No dio nombres, pero todos en nuestro pueblo podían atar cabos. Los pueblos pequeños recuerdan las cosas, y hablan, especialmente cuando el sujeto ha pasado años fingiendo ser la brújula moral de cada venta de pasteles de la iglesia y evento de recaudación de fondos del pueblo. En una semana, mis padres dejaron de ir a su club de bridge de los miércoles por la noche. Tercer paso, aislamiento financiero. Contacté a una contable forense. Ava me recomendó a una mujer brillante llamada Hila, con ojos azul hielo y una voz directa. Peinó mis cuentas con precisión quirúrgica y creó un informe que mapeaba cada transacción financiera de la última década. Demostraba claramente que yo había financiado la hipoteca, pagado los impuestos sobre la propiedad, el seguro, las mejoras de fontanería, el nuevo sistema de climatización, incluso el servicio de jardinería. También incluía los intentos marcados de acceso a mi banca online desde un dispositivo asociado con la dirección IP anterior de Graham, extraída de un inicio de sesión de freelance que había utilizado en una agencia de marketing 2 años antes. Cruzó los metadatos con marcas de tiempo y ubicaciones. Era suficiente para probar un intento de robo si esto alguna vez llegaba a los tribunales. Pero no habíamos terminado. Hila también me ayudó a establecer un cortafuegos financiero, cuentas reestructuradas, nuevas instituciones, incluso un fondo fiduciario a nombre de Henry que no se podía tocar sin aprobación judicial. Me había vuelto, silenciosa y eficientemente, intocable. Cuarto paso, preparación emocional. Este fue el más difícil, porque a pesar de toda la armadura legal y los movimientos estratégicos, seguía siendo su hijo. Y en algún lugar muy adentro, esa parte de mí seguía susurrando, quizá esto se pueda arreglar. Quizá se disculpen. Quizá se den cuenta de lo que han hecho. Pero la terapia ayudó. Joel me recordaba semana tras semana, tú no eres el villano de su historia. Solo eres la primera persona que les dijo que no. Así que practiqué. Practiqué lo que diría si aparecían de nuevo. Practiqué cómo mantener la calma si lloraban, gritaban o suplicaban. Practiqué cómo cerrar una puerta suavemente y alejarme sin culpa. Llevó tiempo. Pero un día, pasé junto a la foto en mi repisa, nuestra vieja foto familiar tomada en un estudio cuando yo tenía 15 años. Y en lugar de nostalgia, sentí distancia. No odio, solo ausencia. Y se sintió como la libertad. Entonces llegó la oportunidad.
Recibí una llamada de un promotor local. Estaba buscando propiedades para un nuevo proyecto residencial. Había visto el anuncio que Celeste publicó y quería hacer una oferta en efectivo por encima del valor de mercado. Podría haberla aceptado sin más, pero tenía una condición. Quiero conservar una copia de las grabaciones de seguridad. Él parpadeó. Vale, claro. Y quiero que me avise con 48 horas de antelación antes de hacer cualquier inspección. Sin visitas anticipadas, sin excepciones. Aceptó. Porque lo que estaba planeando a continuación requería precisión. 2 días después, Celeste llamó. Tus padres vinieron a la propiedad hoy. La sangre se me heló. ¿Qué? Intentaron entrar. Dijeron que eran los copropietarios, pero yo estaba aquí con el inspector. Les dije que teníamos documentación que demostraba la propiedad exclusiva a tu nombre. Exhalé lentamente. ¿Dijeron algo más? Oh, sí, dijo, riendo. Tu madre dijo que claramente estabas teniendo un colapso nervioso y que solo intentaban ayudarte a recuperar la cordura. Ahí estaba, la campaña de desprestigio. Pero ya no importaba, porque yo tenía algo que ellos no sabían que tenía. 2 cosas, en realidad. 1, una grabación completa de ese intento de allanamiento, con audio incluido. 2, una fecha en el juzgado, porque Ava había presentado la moción de sentencia declaratoria esa mañana y habíamos citado las grabaciones como prueba. Y eso no era todo. También habíamos solicitado una evaluación psiquiátrica oficial para limpiar mi nombre, ya que habían empezado a sugerir que no estaba bien de la cabeza a vecinos, amigos comunes e incluso lo habían insinuado en un mensaje que Graham envió al consejero escolar de Henry. Era un asesinato de reputación, y ahora era una prueba. Ese fin de semana me llevé a Henry de acampada. Solo nosotros. Sin teléfonos, sin ruido. Asamos malvaviscos, lanzamos piedras al agua y vimos las estrellas a través del techo de nuestra tienda. ¿Todavía estás enfadado con la abuela y el abuelo?, preguntó mientras estábamos tumbados en nuestros sacos de dormir. No estoy enfadado, dije después de una larga pausa, pero me estoy asegurando de que no puedan volver a hacernos daño. Asintió como si entendiera más de lo que yo creía. Luego se giró de lado, se subió la manta y susurró, bien. La venganza no iba a ser ruidosa. No iba a ser dramática. Iba a ser legalmente hermética, definitiva, y cuando llegara, ni siquiera la verían venir. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Sin columnas de mármol dramáticas, sin estrado para el jurado, solo el banco del juez, unas pocas filas de asientos tipo banco de iglesia y una única mesa donde Ava y yo nos sentamos. Carpetas cuidadosamente apiladas entre nosotros. Era un juicio sin jurado, solo el juez revisando nuestra petición de sentencia declaratoria junto con nuestra moción para desestimar la reclamación de plusvalía de mis padres. Llegaron tarde. Por supuesto. Mamá llevaba sus pendientes de perlas y ese anticuado traje azul marino que pensaba que la hacía parecer digna. Papá parecía haber sido arrastrado contra su voluntad, jugueteando con sus gemelos. Y a Graham ni siquiera le permitieron entrar. Había sido citado como testigo, pero después de un incidente en el detector de metales del juzgado, donde se enzarzó con la seguridad, el juez le ordenó que permaneciera fuera hasta que lo llamaran. Cuando el juez finalmente entró y nos pusimos de pie, sentí mi corazón latir con fuerza en el pecho. Pero no era miedo. Era el cierre, llamando suavemente a la puerta. Ava comenzó con calma y confianza. Presentó los registros originales de la hipoteca, conmigo como prestatario principal y mis padres solo como firmantes. Proporcionó los registros de impuestos de los últimos 10 años, todos a mi nombre. Recibos de reparaciones, facturas de contratistas, cuotas de la comunidad, servicios de jardinería, reemplazo del sistema de climatización, recableado eléctrico, todo firmado y pagado por mí. Luego vinieron los correos electrónicos. El mensaje de 2015 de mi padre a la gente del banco declarando su intención y la de mi madre de quitar sus nombres del título. Claro como el agua. El juez asentía mientras leía, ajustándose ocasionalmente las gafas. Luego Ava me llamó a testificar. Dije la verdad sobre el trato que hice con mis padres una década atrás. Como tuve 2 trabajos mientras pagaba la hipoteca.
Como prometieron que era mi casa y que quitarían sus nombres. Como nunca lo hicieron, pero tampoco contribuyeron un céntimo más después del segundo año. Como pagué la casa por completo y la mantuve por mi cuenta. Luego conté las verdades más duras, sobre la llave que le dieron a mi hermano sin permiso, sobre cómo se mudó sin mi consentimiento, sobre cómo mis padres intentaron recoger a mi hijo del colegio usando mentiras. Sobre el intento de transferencia desde mi cuenta corriente y la campaña de desprestigio en las redes sociales que siguió. Cuando terminé, presenté las capturas de pantalla, los registros de inicio de sesión con marca de tiempo, la grabación de seguridad de ellos intentando entrar en mi casa después de que estuviera a la venta, con mi madre discutiendo con la agente inmobiliaria, captado alto y claro, diciendo: esta casa nunca fue suya de todos modos. Solo se quedaba aquí. Nosotros la pagamos. Esa fue la grieta en su armadura. Cuando el juez pidió a mis padres que hablaran, tropezaron. Mi madre, normalmente serena, intentó tejer una narrativa sobre la protección de los activos familiares y ayudar a Graham a encontrar estabilidad. El juez preguntó: ¿vivió usted en la casa? No, pero nosotros. ¿Pagó usted los impuestos sobre la propiedad? No, pero fuimos ceofirmantes. ¿Contribuyó financieramente de alguna manera después del tercer año de la hipoteca? Silencio. Mi padre se aclaró la garganta. No se trata de dinero. Se trata de respeto. El juez suspiró y bajó la vista a sus papeles. Ni siquiera hizo más preguntas. Unos minutos más tarde, dictó sentencia. Basado en la evidencia proporcionada. Este tribunal determina que Elliot Carpenter es el único propietario legal y equitativo de la propiedad ubicada en 17 Oak Lane. El gravamen queda por la presente eliminado. La reclamación de los demandados por plusvalía se deniega en su totalidad. ¿Caso cerrado? Así de simple. Se acabó. Excepto que no, porque la mejor parte aún estaba por llegar. 3 días después del veredicto, envié cartas. No a mis padres, no a Graham, sino a las personas que les importaban. La junta de su iglesia, su club de bridge, algunos viejos amigos de los que les gustaba presumir en las reuniones. Cada sobre contenía el fallo judicial público y una educada carta de presentación. Para sus registros, pensé que era importante aclarar los rumores recientes sobre mi casa y mis finanzas. Estos documentos judiciales hablan por sí mismos. El efecto dominó fue inmediato. Mi teléfono no estalló, pero el de Ava sí, porque mi madre, presa del pánico, intentó contactar al juez, lo que resultó en una amonestación presentada contra ella por el secretario del tribunal por acoso. Graham hizo una publicación masiva en Facebook afirmando que había sido traicionado por la única persona en la que había confiado, lo que solo llevó a que más gente comentara cosas como: ¿no estaba tu nombre en esa reclamación de fraude? Yo me mantuve en silencio. El golpe de gracia llegó 2 semanas después. Recibí una llamada del promotor. La venta se había completado, totalmente aprobada, dinero en mano. Compré una casa nueva ese mismo mes, más pequeña, más acogedora, más alejada del pueblo donde crecí, con un gran patio trasero y un limonero, porque Henry decidió que iba a montar un puesto de limonada el próximo verano. Era completamente nuestra. Luego, sin decírselo a nadie, cambié nuestros números de teléfono. Un mes después de la mudanza, Henry llegó a casa del colegio con una carta. Es de la abuela, dijo, frunciendo el ceño. Me la dieron en la secretaría. Dijeron que alguien la dejó esta mañana. El sobre era de color crema y pesado, mi nombre en cursiva en el frente. Sin sello, sin remitente. Lo abrí. Dentro había una sola página, pulcramente escrita a máquina. Nunca pensamos que llevarías las cosas tan lejos. Nos has humillado, has avergonzado a la familia y has elegido el dinero por encima de la sangre. Solo quiero que sepas que cuando estés solo, nosotros lo intentamos. Intentamos quererte. Tú lo hiciste imposible. La leí 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la tiré a la basura. Miré a Henry. ¿Quieres ir a por pizza? ¿Puedo pedir 2 ingredientes? Puedes pedir 4. Sonrió. Unas noches más tarde, estábamos sentados en el porche de la nueva casa, los grillos cantando, el cielo claro y nítido sobre nosotros.
Henry estaba construyendo un set de Lego en una mesa plegable. Yo sorbía té, envuelto en una vieja sudadera. ¿Eres feliz ahora?, preguntó sin venir a cuento. No respondí de inmediato. Miré el jardín, los árboles, la calle tranquila. Pensé en lo lejos que había llegado de la versión de mí mismo que siempre decía que sí, que siempre hacía de pacificador, que siempre se doblegaba ante la culpa. Luego miré a mi hijo, seguro, sonriente y libre, y asentí. Creo que finalmente lo soy. Cuando cerré la puerta a mi pasado, no solo me alejé de ellos. Caminé hacia la vida que nunca creyeron que podría construir sin ellos.